fue la pandemia, una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo todos importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Eso nos dijo el Papa y cuánta razón tenía, y cuánto nos enseñó la pandemia. Nos hizo comprender lo que es esencial, lo que es realmente importante, lo que sigue en pie a pesar de cualquier coronavirus. Hay cosas que el coronavirus no puede destruir. Una cosa, la única necesaria que no puede destruir. Por eso, en medio de la incertidumbre, del miedo, de la enfermedad, hasta de la muerte, de todas las cosas negativas que nos pueden pasar, hay alguien que está siempre presente, firme porque es la roca. Ese alguien que se llama Jesús es el que nos mira con una mirada de misericordia que nos fortalece y nos consuela. Este año, en los encuentros mensuales, todos los centros hemos profundizado sobre el divino rostro y lo hemos descubierto en los pobres, en los enfermos, en los niños, en los jóvenes, en la iglesia. Por eso queremos que este encuentro esté presidido por el divino rostro y a él lo vamos a recibir. Nos vamos a preparar cantando Vive Jesús el Señor, todos lo saben, ¿no? Porque dice Vive Jesús el Señor, así que la letra es fácil, ¿eh? Y cuando es el divino rostro lo vamos a recibir agitando nuestros pañuelos, porque donde está el divino rostro está la Madre Pierina. Jesús el Señor. Estamos completos, ¿eh? Sí. Ahora cada centro va a dar su presente a Jesús. Centro Virgen del Carmen de Cuyo, Maipú, Mendoza. Continuamos. Centro Nuestra Señora de Nieva y Sagrado Corazón de Córdoba. Ahora nombramos juntos a dos centros que trabajan siempre unidos. La Inmaculada de Rosario, Nuestra Señora de Guadalupe de Santa Fe. Jesús de Concepción del Uruguay. Villa Inmaculada, Monte Grande.
Gabriela Piñeiro, del Centro Inmaculada Concepción Casa Madre. Estela Estepañú, del Centro Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Fe. A estos colaboradores se suman 2 de Concepción del Uruguay, Estela Bercón y Gisela Chivel, y 4 colaboradoras de Sinapecuaro, México: María Elodia Martínez Ortiz, María Lidia Hernández, Marisa Martínez Ortiz y Alma Martínez Ortiz. Para todos ellos, muy bien. Hay alguien que también está muy presente aquí. Para ella, esta casa era el colegio. A través de ella nos llegó el hermoso carisma mariano que tenemos. Evidentemente, nuestra querida Madre Eufrasia, nuestra fundadora. A ella queremos conocer e imitar cada vez mejor. Uno de los medios que tenemos para conocerla es por medio de sus cartas. No hemos tenido la gracia de verla personalmente, pero sus cartas hablan mucho de ella. Si ustedes ya saben que se han publicado 2 tomos, ¿no?, de diferentes periodos de su vida, y llegan hasta el 2014. Nos faltan 2 años. ¿Y qué años? Los últimos años de su vida, una vida corta pero tan fecunda. Sabemos que hay 2 personas que están trabajando para que tengamos ese 3er tomo, que son la hermana Nora y la licenciada Ana María Silvestrín. Contamos hoy con la presencia de Ana María, que todos conocemos y que le debemos tanto en la causa de canonización de la Madre Eufrasia, por todo su trabajo tan entregado, tan entusiasta, tan de alta calidad, ¿no es cierto? Entonces le vamos a pedir a ella que nos cuente, al inicio de este encuentro, cómo va caminando este 3er tomo de la Madre Eufrasia, que estamos esperando muy ansiosamente. Entonces le dejamos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es para mí una alegría que se pueda hacer esta reunión, este retiro, especialmente algunas reflexiones sobre las cartas de la Madre Eufrasia Iaconis. Los documentos centrales, porque la Madre, en tanto trabajo, no tuvo la posibilidad de escribir memorias. Esa tarea la hacían otras hermanas. Sus cartas nos permiten conocerla tanto, porque tienen un contenido muy especial, muy rico, desde la espiritualidad, aunque sean 2 o 3 renglones, hasta resoluciones muy, muy importantes para la congregación. La siguiente, por favor. ¿Recuerdan ustedes que el primer tomo de cartas se presentó en el año 2004? Ese tomo contiene una etapa importantísima, podríamos decir que es una etapa fundacional, en todo sentido. Quien se estuvo a cargo del estudio de esas cartas fue Ana Ofelia Fernández, la licenciada Ana Fernández, servidora. Y en ese momento ella puso este subtítulo, escribió Construir y reconstruir. Es una etapa de construcción, una etapa fundacional. Y lo dedicó a las hermanas que en el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción celebraban también los 100 años de la aprobación diocesana de la congregación por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Antonio Espinosa. También señala Ana en su dedicatoria, es el año de la recuperación del glorioso y llorado título de las hijas de la Inmaculada Concepción. Desde ese año 2004 pasaron unos cuantos
porque estuvo todo el proceso, se trabajó en el proceso de la causa de la madre Eufrasia, y recién en el año 2017 se presentó el segundo tomo, donde encontramos cartas que están vinculadas con la fundación del noviciado de Milán. Estas cartas comprenden un periodo que es justo el tiempo en que la madre está con la hermana Estanislada en la fundación del noviciado allá en Milán. Recordamos que era un objetivo muy importante porque la madre esperaba vocaciones, las necesitaba para la misión en la Argentina. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Cuál es el sentido? Esta es una congregación de vida apostólica. ¿Qué quiere decir? No es una congregación de las que conocíamos conventuales, hermanas de clausura, sino que es una congregación que se abre al mundo porque tiene una misión apostólica que van a desarrollar las hermanas a través de la educación y de la atención de la salud. Ese tomo llevó ese nombre, Consolidar los cimientos que ya se habían establecido en la primera etapa. Recuerdan que el primer tomo tiene varios destinatarios en la correspondencia, arzobispos, obispos, porque todo se está gestando. Escribe cartas a particulares, como decimos nosotros, a presidentes de instituciones benéficas. En el segundo tomo, donde la madre está en Milán, la mayoría son cartas a sus hijas que quedaron en la Argentina. Y ahora vamos a ver qué incluye el tercer tomo. La siguiente, por favor. El tomo 3, que como las hermanas pusieron en el título de esta pequeña charla, está en camino. Está en camino porque estamos en etapa de corrección. Si Dios quiere, pronto estará por lo menos en la web. Pero hay que corregir. Hay que ver que estén todas las cartas, que las palabras incluidas sean las correctas, observando los originales. Es decir, es un proceso muy importante, ustedes saben, el de corregir antes de que salgan a la luz estas cartas. En el tomo 3 vemos correspondencia que se inicia en junio de 1914. La madre Eufrasia partió de Génova, allá fue al puerto la hermana Estanislada a despedirla, de Milán a Génova, de ahí salían los barcos. La fue a despedir y dice la madre Estanislada que le produjo tanta congoja, tanta emoción, que se quedó mirando hasta que el barco se perdió en el horizonte. Quedaban muy poquitas religiosas en el noviciado de Milán, muy poquitas. Entre ellas Bergman y Aconis, hermana de la madre Eufrasia, y la novicia María Pierina de Micheli, la novicia. Fíjense ustedes. Este tomo finaliza en julio de 1916, es decir, poco tiempo antes de la muerte de la madre. Lo que ya a quien investiga y a quien lo va a leer nos genera una cierta emoción, ¿no es cierto? Decimos, son sus últimas cartas, no hay más. No hay más. Pero no vamos a hablar hoy justamente de esto, vamos a dejarlo para otro momento. El tomo incluye 74 cartas de la madre Eufrasia y otras más en respuesta a sus cartas y también algunas entre otras personas después de la muerte. No muchas. Fíjense que 74 cartas de la madre Eufrasia, 60 van dirigidas a la casa de Milán. La mayoría son cartas, yo le digo, congregacionales. Las otras también eran congregacionales, resolvían temas de la congregación. Pero estas son íntimas. Estas están dirigidas a la hermana que quedó en Milán y que la había ayudado tanto, que era su secretaria, su compañera. La orientó hacia las fundaciones en la educación. Esta hermana Estanislada Tognoni. Las otras, vemos las principales, el número más importante está dirigido a Milán,
2 al reverendo padre Gambón, ¿saben? ¿Recuerdan? El sacerdote jesuita que tanta importancia tuvo en el desarrollo de la congregación y que era su director espiritual. Seguramente hay más cartas, pero ¿cuál es el tema? Si no se hicieron copias, si no hay un cuaderno que copió las cartas, no las tenemos. Y lamentablemente no se pudo acceder al archivo jesuita del padre Gambón. Probablemente se han perdido, probablemente se espera abrir esas cajas, no tenemos hasta ahora la posibilidad. 1 al padre León Elizalde, 7 a sus hijas de otras comunidades, hoy aquí presentes a través de ustedes. Claro, no va a enviar muchas cartas a las comunidades, porque la Madre Eufrasia, a pesar de su salud delicada, hacía las visitas de la superiora general. Y se preocupaba cuando no podía hacerlo, pero aún sintiéndose mal, y decía: los médicos me dicen que un cambio de aire me va a hacer bien. Creo que se autoconvencía. Entonces empezaba el viaje, que a veces duraba un mes. Entonces, iba a Santa Fe, iba a Córdoba. Este es el tiempo en el que la madre está empeñada en la fundación del Colegio Sagrado Corazón en Alta Córdoba. Está empeñada en esa construcción y ella quiere estar presente. Es necesario que yo esté, algo así dice. Estuvo en los planos, como en todas las obras, estuvo atenta a los planos, hablando con el ingeniero, hablando, el mismo padre Gambón también intervino en esa construcción, la ayudó. Luego, la hermana Filomena Bragonzi, recuerdan que es la superiora general cuando la madre muere. Queda Filomena Bragonzi como superiora general y la hermana Estanislada allá en Milán. 2 a familiares, 2 hermanos de ella, cartas muy breves, y 1 a una persona como agradecimiento de una donación en Santa Fe. Para poder comprender un poco más estas cartas, nos sirve lo que interpretan algunas historiadoras. Saben que hay un gran desarrollo de los estudios de las congregaciones. Especialmente historiadoras trabajan este tema, tanto de las de vida conventual como las de vida apostólica. Y nos marcan ciertas diferencias si uno consulta sus libros. Por ejemplo, Alicia Frasquina, que ha estudiado la Casa de Ejercicios Espirituales, a la llamada Mamantula, ¿no? Dice que las hermanas que vivían en clausura escribían fundamentalmente textos espirituales, poesía según sus devociones. Mientras que otras historiadoras, Sol Serrano, Cohen Imach, para nombrarles algunas, dicen que las hermanas, las congregaciones que tienen una misión de salida de vida apostólica, escriben de otra manera, porque hay otras necesidades a las que tienen que responder. Y vamos a ver que la Madre Eufrasia está perfecto. Es lo que ella hace. La siguiente, por favor. A mí me pareció interesante esta frase de la historiadora Cohen Imach y se la copié para nosotros. Dice la historiadora: hay que entender que las cartas son redes de papel. Y creo que esta historiadora, que a lo mejor es más joven, quiso que nosotros reflexionáramos, que los jóvenes reflexionaran, porque nosotros estamos inmersos en una etapa de redes. Nosotros queremos que la respuesta esté muy rápido. Consultamos algo y ¿cómo no miró? ¿Cómo no están las 2 rayitas celestes para ver que yo estoy preguntando algo? Yo necesito la respuesta en 1 minuto. Estamos muy apurados. Ella nos hace pensar que esos escritos eran las redes de entonces y tenían un valor muy grande para las fundadoras y las congregaciones. Los que tenemos unos añitos recordamos lo que significaba escribir una carta, ¿no? Y escribíamos cartas y tarjetas
aún para saludar a una persona que estaba en nuestra misma ciudad o en nuestra misma provincia, pero la queríamos saludar en Navidad. ¿Qué hacíamos? Comprábamos la tarjetita y lo mandábamos, porque eso significaba una comunicación diferente. Quien escribía esas cartas tenía que elegir el papel, tenía que pensar que tenía que llegar a Europa, tenía que ser liviano. Por eso las hermanas aprovechan de las dos caras el papel, aunque fuera finito. Y escriben en los márgenes. Cuando ustedes lean este tomo, y en el segundo lo deben haber visto, dice en el margen 1, en el margen 2, ¿por qué? Porque aprovechaban todo. Teniendo en cuenta que, la siguiente, por favor. La correspondencia en ese momento, las cartas implican un diálogo diferido. A diferencia nuestra que queremos lo inmediato, ellas entendían que era un diálogo diferido, era escribir. Hoy, planteando un problema, una duda, tratando de resolver cuestiones de la congregación, saber de la salud. Pero, ¿por qué era un diálogo diferido? Porque había que ir al correo, al buzón, como vemos en la primera imagen, de ahí llevarla a procesar en el correo, tal vez viajaba en el tren, y si iba al exterior tenía un largo viaje en barco. Un largo viaje en barco. ¿Por qué es un diálogo diferido? Porque esa carta tardaba 15 o 20 días en llegar a destino. Y la respuesta podían ser otros 20 días de retorno. Mírennos a nosotros que estamos siempre tan apurados. Y creo que lo que dijo la hermana Mabel, la escuchaba, yo también reflexioné mucho leyendo estas cartas, porque esa incertidumbre que generaba el tiempo que pasaba, también lo vivimos nosotros en pandemia. Cuando teníamos un familiar, un amigo que estaba internado y no podía usar el celular, y no podíamos saber cómo estaba. Y nos decían, tengan paciencia, ya se les va a informar. Y ahí aprendimos que teníamos que controlar esa angustia que nos generaba y esa cuestión de la inmediatez. Seguimos, por favor, una más. Yo me pregunté entonces, ¿qué importancia tenían las cartas para la madre Eufrasia? Las cartas eran para ella un instrumento de encuentro con sus hijas, con las comunidades. Era encontrarse, era lo único que tenían si no visitaba las comunidades. Por eso, aquí elegí un fragmento de una carta enviada, la que envía a la comunidad de Milán. Dice, Buenos Aires, febrero de 1915, amadísimas hijas mías en el Señor, Milán, las que están en Milán. Fíjense las palabras. Con gran consuelo he recibido vuestra carta traída personalmente del señor Julio, amigo de casa. Esa era otra forma. Alguien que viajaba en el barco, la hermana Estanislao le daba un paquetito y así llegaban telas, pedidos, cartas. Y esa persona al llegar a Buenos Aires tenía que acercarse acá a la casa madre y llevar estos documentos. Ese era otro camino que les daba más seguridad, porque vamos a ver que hay problemas para que las cartas lleguen. Bien, seguimos. Las cartas para la madre permitían remediar la ausencia. ¿Saben qué dicen las hermanas? Quieren que la madre esté en todas las casas al mismo tiempo. Y unas hermanas escriben, queremos el don de la bilocación, que esté en 2 lugares al mismo tiempo. Se lo vamos a pedir a la Virgen. Pero ella sabía que las cartas eran una forma de remediar su ausencia, una forma de estar cerca, de que sintieran sus palabras, que sintieran el cariño. Fíjense, amadísimas hijas mías. Es permanente esa expresión de amor y de cariño como madre. Esta es una carta enviada, fíjense la fecha, por favor, a la hermana Estanislao. Y dice la madre Eufrasia, ¡ay! ¡Cuánto ansío una carta tuya para saber lo que pasa allí, en Italia! Ya te dije,
en otra, mía, cuánto quisiera y desearía hallarme en Milán en esta circunstancia. ¿A qué circunstancia se refiere? Junio de 1915, la Primera Guerra Mundial. La madre se fue en el puerto de Génova y a los pocos días, un mes, un poco más, comenzó la Primera Guerra. Italia estaba en una alianza, luego pasó a otra alianza y en 1915 decidió entrar en la guerra. Lo que conmocionó al pueblo italiano con distintas posturas, algunos estaban conformes, pero también a la madre, porque habían quedado allá sus hijas, había quedado allá su fundación y de allá esperaba que vinieran novicias. Las necesitaba. ¿Cuánto desearía estar con vos, contigo, en Milán? Es una forma de conformar, de acompañar este texto. Ella sí cubría las distancias y entendía que era una necesidad congregacional escribirse. Era necesario escribirse. La siguiente. Otra historiadora, una hermana, Gracia Loparco, muy estudiosa de las congregaciones italianas, dice que las fundadoras, las superioras de esta etapa, llevan adelante una correspondencia que es muy práctica. Dice, una nueva forma de gobernar. Es decir, que la carta contiene espiritualmente, acompaña emocionalmente y resuelve. Y entonces le está diciendo en este caso a la hermana Estanislada, respecto a la compra del terreno, te puede figurar si yo no lo quiera comprar, de ninguna manera te lo hagas perder. La impulsa, para que tome decisiones. La hermana Estanislada esperaba las decisiones de la madre Eufrasia, pero ella quería que también resolviera allá. Consultaba sobre las postulantes, si les podía dar, ¿no es cierto?, que pasaran al noviciado. Y ella le decía, yo no sé, vos conocés más. ¿Por qué? Porque la quería hacer cada vez más fuerte en esa distancia que la separaba geográfica, ¿no? Seguimos. Puse esto, ¿no? Se necesitaban cartas para llegar a las familias, a los superiores, a todas las hermanas. Las cartas contienen hasta lo cotidiano. Miren qué linda esta parte. Nosotras acá, esta casa, estamos con la tarea de la vestición y profesión. Todas las novicias están ocupadas en coserse el hábito, capas y demás cosas, pues se acerca la fecha. Comparte lo cotidiano, para que desde allá imaginaran a las hermanas preparando sus hábitos. Seguimos. También para la madre, el saber escribir, leer y que sus hijas estuvieran formadas es una preocupación constante. Acá se lo manifiesta al padre Gambón en una de las cartas, de las dos que les mencioné. Está en Concepción del Uruguay, visitando la casa. Amadísimo Padre mío, ya sabe que no sé y no puedo explicarme por escrito, dice ella. No escribía directamente en el papel, pero era la que dictaba. Pero humildemente dice que no se puede expresar por escrito. Lo demás de lo que se ha hecho y se va a hacer en esta casa va en la carta común. Había cartas comunes, no quedaron muchas, lamentablemente. La carta común les comenta a las otras comunidades las ceremonias, cómo lo vivieron, qué sentían, pero en comunidad. Y las leían luego en la otra comunidad después del almuerzo. Entonces ahí estaban esa red, ¿no? No se veían, pero sabían todo lo que ocurría. Y fíjense, dice, quiero que ellas, se refiere a las hermanas, se acostumbren a escribir con toda franqueza y claridad en todas las cosas, con su amado padre, es el padre Gambón, que todo lo merece. Seguimos. Era necesario que aprendieran a escribir, que aprendieran idiomas, que se comunicaran. ¿Para qué? Para llevar adelante el apostolado en diferentes obras, como les dije antes,
en la educación y en la salud. Sabemos que las hermanas fueron a estudiar a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. No eran enfermeras improvisadas, algunas venían ya formadas, pero muchas se formaron aquí. La madre quería maestras, pero no era decir yo quiero maestras nada más, que lo necesitaba. Seguimos. Es ineludible vincular todo lo que estamos hablando con el contexto, con lo que pasaba en ese momento. Recordar que las hermanas representaban un catolicismo en misión, como diría el Papa Francisco, un catolicismo en salida. Tenían que ser un testimonio evangélico en el medio de una serie de situaciones, de problemas que van desde las ideologías, liberalismo, masonería, socialismo, que no querían la injerencia de la Iglesia en lo social, que querían separar religión de la vida social, y en medio de las consecuencias de la industrialización. Creció la población en este periodo, ¿no? Estamos hablando desde que ellas llegaron a la Argentina en 1893 al tiempo de estas cartas, que es 1914. Lo que se denomina en la historia la paz armada, ¿recuerdan? Las potencias europeas en paz, pero armándose para ver quién era más poderosa. Y pensando quién iniciaba el conflicto armado. ¿Para qué? Para quedarse con más territorios. Y luego el estallido de la Primera Guerra. La siguiente. ¿Qué significó la Primera Guerra a nivel social y en relación con la congregación? La Primera Guerra Mundial aumentó el número de huérfanos y, a lo que no se alcanza a ver en el cuadro, de niños desnutridos. La guerra demostró que los soldados estaban desnutridos y los niños también, por lo que había que ocuparse de la alimentación. Desde los médicos, los científicos, había que ocuparse de la alimentación. Y las hermanas tenían un doble compromiso, que era el de ocuparse de los niños que quedaban huérfanos y que crecieran fuertes. Significó un nuevo rol para la mujer, que ya había empezado a ocupar en época de la Revolución Industrial. La mujer había salido y había conseguido trabajo en las fábricas. Pero la guerra, ¿qué significó? El hombre fue al frente de batalla. La mujer, si estaba en el área rural, escuchaba al abuelo o escuchaba al nono que le decía lo que había que sembrar y cosechar, pero hacía ella el trabajo. Y en las industrias ocupó también un lugar. ¿Cuántas habrán sentido, pensaba yo, vocación para entrar a un instituto religioso y todo lo que tenían que ocupar y hacer por sus familias no se los permitió? Algunas estuvieron muy cerca del frente de batalla, como las que fueron enfermeras. Es el caso del desarrollo de la Cruz Roja, de la que yo les hablaba antes. Seguimos. ¿Qué significó para la madre la guerra? ¿Qué significó? Yo les decía, les pasaba a las hermanas, la madre en Francia vio el principio de la guerra. Vio cuando Italia, se enteró que Italia entraba en guerra, compró mapas para seguir la guerra, donde se desarrollaba el conflicto, pero no vio el final. Nosotros vemos desde nuestro tiempo, sí, en 1918 se terminó la Guerra Mundial, pero ella no, ella murió antes. Murió con la congoja de no saber qué ocurría con sus hijas en Milán. Posiblemente habrá afectado su delicada salud. Es una preocupación más. ¿Qué le preocupaba a ella? Que no llegaban las cartas. Había censura, los barcos no salían, los barcos eran hundidos o no iban a destino. Y ella necesitaba novicias y necesitaba plata para la obra de Córdoba. También sabía que le podían pedir el edificio del noviciado de Milán para alojar ahí a los heridos. Porque en eso el cardenal Andrea Ferrari, el arzobispo de Milán, fue muy abierto en la caridad para que todos ayudaran. Aunque la guerra se desarrolló más en la región del Véneto, hubieron bombardeos en Milán. Otra más.
Y lo vemos reflejado en 2 cartas. Una está en italiano, también a la madre Estanislada, y le dice, ¿qué pasa que no entran postulantes, no entran novicias, necesitamos maestras? El padre Gambón nos dice que necesitamos 20 hermanas por cada comunidad. 20 hermanas, eso le dice él, para que se consolide la congregación en la Argentina. Habían empezado años ya de trabajo, pero él decía, para que se consolide necesitamos 20 hermanas. Y la madre veía que acá no entraban muchas vocaciones en Argentina, no hay muchas, y que no estaban entrando postulantes en el noviciado. Eso la preocupaba mucho. Lo mismo que la parte económica. Ya poca gente donaba dinero en la Argentina porque había una crisis. Nosotros no vivimos lo que vivió Europa, pero tuvimos un coletazo de la crisis económica, ¿no es cierto? Así que ese es otro tema que la está preocupando. La siguiente. Para terminar, porque seguro que los cansé muchísimo, aquí vemos una de las cajas del archivo FIC, Archivo Histórico de las Hermanas. Ahí están guardadas las cartas, bien conservadas, ya estaban antes, pero ahora están bien conservadas en papel libre de ácido, esas carpetas, esas cajas. Tenemos que pensar qué significan las cartas también para nosotros, para las hermanas. Ya sabemos lo que significaba para ella y lo que significaba para cada comunidad. Para las hermanas constituyen un tesoro espiritual. Un tesoro espiritual. Es el camino para acercarse al carisma, para conocerla, para saber de sus sufrimientos, para saber de sus deseos, sus enseñanzas. Por eso es tan importante leerlas y leerlas desmenuzando cada párrafo. Porque justamente en ese diálogo diferido del que hablábamos antes, la carta contiene de todo. Bueno, esta carta se refiere a la visita a la casa de Córdoba. No. Miren todo lo que dice. Y las expresiones de ella. Lo más rico, la forma en que con una pequeña frase trata de estar presente con sus hijas. Yo pensé en esto para cerrar en relación con las hermanas, pero me parece que llega a todos nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Me imaginé que la Madre Eufrasia, a través de la carta, está atravesando las generaciones y las saluda. Fíjense el saludo que ella usaba, que es muy particular, porque ella le está diciendo adiós cuando termina su carta, su escrito, pero pone a Dios. Se para. Adiós, mis amadas hijas, recibid un abrazo y la bendición, cada una en particular, de vuestra afectuosísima madre, Sor Eufrasia. No les quedaba duda que las quería. Y que trataba en esas palabras, eso poquito, fíjense, pero cuánto llegaría a estas hermanas que no la veían. Las hermanas de Milán no la vieron más, su hermana Bergman no la vio más. Así que la idea es que este tomo lo tengan pronto, por lo menos en la web. Hay mucho más para hablar en relación con el último tiempo de la madre, de cuánto ella se superó, cuánto ella se empeñó, la templanza, la perseverancia en la acción a pesar de su delicado estado de salud. Bueno, yo les digo muchas gracias y que tengan una jornada muy rica, muy linda. Espere que lo apague, hermano. Así que le agradecemos muchísimo y le decimos que esperamos con ansias el libro, rápido. Después de entusiasmarnos así, tiene que venir el libro, ¿eh? Sí, hay que corregir, hay corrección. Hay que corregir, sí. Es un trabajo arduo. Yo le escucho a la hermana Nora que están trabajando juntas y realmente como es ese papel finito escrito de un lado y del otro, a veces parece que dice algo, pero resulta que es un acento que está atrás y cambia la palabra. Es y una palabra trabajoso. italiana, una palabra en italiano
porque claro, estas hermanas, las que viajaron con ella, vinieron de allá, tenían que aprender el castellano. Entonces hay una palabra en italiano, a veces ya está mal escrita, porque se adaptaron a nosotros, y luego sigue en castellano, por lo tanto hay que ser cuidadoso. Y además noten ustedes que la forma de escribir es particular, es propia de la época, ¿no? Claro. Así que sí, es importante la corrección. Esperamos que esto en el verano se pueda cumplir. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, Ana María. Bueno, ahora mientras esperamos al padre Néstor, tenemos un recreíto, pero lo vamos a hacer acá, nos ponemos para ahí todo, porque si nosotros salimos y pretendemos volver a entrar, no, va a ser mucho. Después de la pausa de café, después. Ahora entonces tenemos un recreo, ¿ya? Así que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que haya aceptado iluminarnos en este encuentro. Gracias, hermano. Bueno, y como todos los sábados de mes, especialmente los primeros, pero es el día que está consagrado a la Virgen, que volvemos nuestros ojos a María, y ella, como nadie, conoce el rostro de Jesús, y aparte por genética simplemente, Jesús se parecía a María, o sea, no hay otra opción. Tenía el rostro muy semejante al de María, pero sobre todo lo que más unidos tenían eran sus corazones. Por eso, unidos al corazón de María, vamos a pedir su poderosa intercesión para que este encuentro de colaboradores, FIC, sea con mucho fruto espiritual, interior y evangelizador, y para que pronto tengamos una beatificación y canonización. Por eso lo ofrecemos especialmente. Digámosle de corazón a nuestra Madre: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. María Inmaculada, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La elección de estas dos meditaciones que vamos a compartir tienen dos motivaciones. La primera es la espiritualidad que ustedes cultivan del amoroso rostro de Jesús, y la segunda, que nos hace poner un poco más serios, la preocupación en nuestro mundo actual y la situación de nuestra fe. El tema es las bienaventuranzas, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro amoroso de Jesús. Él es el pobre, Él es el afligido, Él es el paciente, el misericordioso, el pacífico y pacificador. Cada bienaventuranza es un rasgo del rostro de Jesús que estamos invitados a contemplar. ¿Y para qué? Porque precisamente las bienaventuranzas marcan el camino preciso de la vocación a la santidad de todos los cristianos, asociados a la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso las bienaventuranzas son paradójicas. Ahora ya lo explicaremos más, pero si algún político quiere hacer campaña, no puede presentar las bienaventuranzas. Los invito a ser pobres, a ser perseguidos, no va a sacar un solo voto. Por eso hay que reevangelizar nuestro corazón para seguir entusiasmándonos con las bienaventuranzas. Y en segundo lugar, porque las bienaventuranzas con las cuales Jesús comienza el Sermón de la Montaña, en Mateo 5 y también en Lucas 6, en el Sermón de la Llanura, hacen a la identidad del cristiano y a su fe más profunda.
Y no estamos sobrados de claridades en nuestro tiempo. El relativismo cultural se ha metido también en la iglesia y nos duele mucho. Ahora se lo llama simpáticamente que la verdad es dinámica, no es relativismo. La verdad es dinámica y se va acomodando. No, para. Todo muy bien, pero hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. El camino de Jesús es serio, no triste. Y hay que estar dispuestos a vivir todas las dimensiones de la fe. Pero, volviendo al primer punto, bienaventuranzas. El camino que nos propone Jesús es un camino de felicidad. Las exigencias vendrán precisamente en orden a esa felicidad. Por lo que veo, la mayor parte de ustedes son casados. Bueno, cuando uno se casa es que tiene un proyecto de vida, un proyecto de felicidad. El tema es qué pasa cuando el tercer hijo, que tiene 3 meses, ya es la 10ª vez que me pide que me levante a atenderlo. O cuando, siendo varón, en una situación me quedé sin trabajo. O tantas circunstancias difíciles y duras de la vida. Pero que están en este paquete, que es la vida humana. Quien no esté dispuesto a sufrir, que no esté dispuesto a vivir. Lo que pasa es que tenemos un plus en la fe, que es el sentido del dolor. Que no hay ningún dolor que no tenga sentido y significado y valor de redención. Ese rostro bendito nos dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Nunca hizo demagogia, pero es un camino de felicidad, nunca hay que olvidarlo. Por eso el cristiano tiene que tener siempre un rostro alegre, aún en medio de las pruebas que no faltarán en la vida de todos. Porque alguna vez tenemos la tentación de ese pensamiento muy humano. ¿Y a mí qué me trae la fe? Si hay cada sinvergüenza por ahí que le va fenómeno. Bueno, ahí viene la famosa frase de Pascal. Yo puedo vivir en este mundo como si el otro no existiera. Y si efectivamente no existe, bueno, no voy a tener nada de qué arrepentirme por todos los esfuerzos, por todos los trabajos, por todas las ofrendas que hice durante esta vida. Pero el problema es si existe. Y nosotros creemos que existe. Y que será, ni más ni menos, poder contemplar el rostro filial, el rostro crucificado y el rostro resucitado de Jesucristo. Él es el cielo. Él nos ha abierto las puertas del misterio del corazón del Padre en la comunión del Espíritu Santo, la vida trinitaria. Y Dios es feliz y fuente de toda felicidad. Por eso hacia Él nos dirigimos. Vamos a dividir las dos meditaciones, tomando cuatro bienaventuranzas en cada una, y ahora haciendo una pequeña introducción a las bienaventuranzas en general. Fíjense que a diferencia de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, las bienaventuranzas son actos puntuales que constituyen la perfección de la vida cristiana como anticipo del reino de Dios. Por eso son más importantes que las virtudes teologales. Las perfeccionan, las suponen, pero las perfeccionan. Las bienaventuranzas son lo que más nos asemeja al rostro de Jesús, al rostro de María, al de los santos, los que realmente se han tomado en serio la propuesta de ser bienaventurados como el Padre, por la acción del Espíritu Santo, nos quiere dichosos, bienaventurados. Este camino cristiano, la vida de santidad, es el gran desafío porque humanamente parece una locura y un escándalo. Ser pobre, ser perseguido, poner la otra mejilla siendo misericordioso, perdonar aunque no me dé nada de ganas de perdonar. ¿Cuál es el plus? El plus es que nos parecemos cada vez más a Dios. El bienaventurado es el que se parece más a Jesús y a Dios Trinitario. Y
Es una apuesta. Por eso hay muchas bienaventuranzas en el Evangelio y en toda la Biblia. Es un género literario en realidad. Bienaventurado. Y la primera es apostar en la fe por Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Feliz aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando vienen los discípulos de Juan Bautista a preguntarle si él realmente es el Mesías, le dice, vayan a contarle lo que ustedes ven y oyen. Y pronuncia esa bienaventuranza primera. Felices los que realmente no se sienten defraudados por mí. Para aquellos para los cuales no soy un motivo de escándalo. Porque hay que comprar el paquete Jesús, Hay que comprarlo, con todas sus bondades, hasta humanas, de las cuales también vamos a hablar, pero con todas sus exigencias sobrenaturales, para poder vivir una vida realmente acorde con el Evangelio. Y seguirlo a Jesús es imitarlo, porque Él es el primer bienaventurado. Ese rostro amoroso de Jesús, aunque tiene la cara muy seria, tiene la paz, que es el compendio de todas las bienaventuranzas, la Shalom, que nos ofrece a nosotros. Hay una doble tradición de las bienaventuranzas a las cuales nos referimos habitualmente. De Mateo 5, que las vamos a tomar como base, y en Lucas 6. Mateo presenta 8 o 9, según se considere la última de la persecución, y Lucas 4 y textos antitéticos de Lamentaciones. Felices los pobres, hay ustedes los ricos. La forma literaria es el macarismo, que viene de Macarios, que significa feliz el hombre. Como decía el padre Rivas, es un título para destacar la felicidad que únicamente encuentra el hombre cumpliendo la voluntad de Dios, y de modo muy paradojal. Esta forma se utiliza para constatar, la paradoja de las bienaventuranzas consiste en que aquellos que tienen menos méritos y viven en condiciones de desgracia para una mirada simplemente humana, son declarados felices por Jesús. Y esto va a implicar una conversión permanente que nos lleva toda la vida. El testimonio de los santos es siempre convertirse a este estilo de vida nueva según las bienaventuranzas, y para eso hace falta dejarle al Espíritu Santo que evangelice nuestros deseos. Porque son desconcertantes las bienaventuranzas. Están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel y se ordena la posesión del reino de Dios. Ilumina el estilo de vida cristiano. Los santos tenían estilo bienaventuranzas, como se usa ahora, modo. Nosotros tenemos que tener modo bienaventuranzas. Ser pobres, misericordiosos, pacíficos y pacificadores, modo, y ya esa es la primera evangelización. Que nos vean con estilo bienaventuranzas. ¿A quién se le ocurre pensar que Madre Teresa no tenía estilo bienaventuranzas? Ella era una bienaventuranza viviente. Nos dan el adecuado discernimiento moral para las elecciones y acciones concretas. Por eso hay que repasarlas, estas 8, que saben tan sencillo como esto, el criterio de discernimiento cuando tengo que tomar una decisión, tengo que actuar. ¿Qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús según las bienaventuranzas? Que encabezan el Sermón de la Montaña, donde está todo el modo nuevo de obrar de uno que quiere ser discípulo de Jesús. Son promesas que nos sostienen en las tribulaciones. Cuando tengo una cruz, cuando tengo un dolor, esa promesa de bienaventuranza nos sostiene. Nos sostiene, porque somos débiles, necesitamos esa gracia de Dios y esas convicciones que son las bienaventuranzas. Estas 8 bienaventuranzas son
las convicciones más profundas que tenemos de cómo se llega al reino de Jesús, cómo se llega a contemplar su rostro. Anuncian la bendición y la recompensa ya en germen para esta vida y en plenitud para la eterna, que resplandecen en la vida de María y de todos los santos. No es todo promesa, ¿eh? Ya las bienaventuranzas nos dan alegría en este momento, en esta vida. Son ciertamente un don sobrenatural y tendrán su premio definitivo en el gozo eterno del cielo. Comencemos por la primera. Felices los pobres. San Mateo le agrega de espíritu. Está muy bien, porque si no podemos correr el riesgo de identificar el concepto sociológico de pobre con el concepto teológico o espiritual. Y esto no es para dispensarnos de ser austeros, sino que, ¿quién puede decir en relación a qué soy pobre? ¿A la cantidad de bienes? Todos los que estamos acá somos multimillonarios comparado con el que vive en el impenetrable. Para poner un ejemplo bien cercano, somos multimillonarios. Tenemos una casa, podemos dormir en una cama, tenemos alimento, nos hemos podido educar, y ni hablar de otras regiones del mundo. Vamos a proceder de esta manera en la presentación de cada una de las bienaventuranzas, siguiendo precisamente la indicación del catecismo, que las bienaventuranzas dibujan el rostro amoroso de Jesús. Vamos a pedirle a la palabra de Dios que nos diga cómo es ese rostro de Jesús. Y comenzamos con este texto de San Pablo de la segunda carta a los Corintios. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Esta es una fórmula primitiva, expresada en términos de pobreza y riqueza, de la naturaleza divina y humana que tiene la persona única de Cristo. Riqueza como divinidad, pobreza como humanidad, que asume la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? El Hijo de Dios se hizo Hijo de los hombres para que los hijos del hombre lleguemos a ser hijos de Dios. La pobreza es como un compendio en realidad de todas las bienaventuranzas, por lo que vamos a decir ahora. Pobre es el que ha desesperado del mundo. ¿Escucharon bien la palabra desesperado? O sea, si bien tenemos esperanzas humanas legítimas, pero no puede ser la definitiva. Porque como siempre le digo a mis alumnos, tengo acá un pizarrón, pero es sencillo. Al hombre no lo puede hacer feliz algo que sea menos que él, signo menos. ¿Por qué? Y porque yo soy más. Cualquier criatura, un animal, aunque sea mi mascota favorita, no me puede hacer feliz, porque en el orden del ser es mucho menos que yo. Alguien que es igual a mí, una persona humana, me puede dar felicidad. Incluso puede dar su vida por mí, pero no me puede dar la vida para siempre. Los que están aquí serían capaces de dar su vida por su cónyuge, por sus hijos, pero no le pueden dar la vida para siempre. Solamente el que es más que nosotros, el que en el orden del ser es más, es el que nos puede dar vida y vida en abundancia. Entonces, si apostamos nuestra expectativa de felicidad a las personas o a las cosas, estamos al horno. Simplemente porque no nos pueden dar lo que no tienen. No nos pueden dar lo que no tienen. El corazón del hombre quiere más. El sabio Kierkegaard decía, el hombre es el ser finito con sed de infinito. Ser finito con sed de infinito. No queremos más de lo mismo. Queremos más, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro corazón quiere más. En la Biblia encontramos como una galería de pobres, especialmente el libro de los Salmos, el huérfano, la viuda, el que es calumniado, el que es perseguido, todos pobres.
muy precisamente pobres de espíritu, son los que viven en una situación precaria. O sea que la pobreza material no es indiferente, ayuda. ¿Por qué hacen los votos las hermanas? Porque son muy inteligentes. ¿Qué ayudan los votos? A facilitar el ejercicio de la caridad. Cuanto más desprendido estoy de bienes, de mi propia voluntad y de afectos, tengo más libertad para precisamente vivir en el amor. Ese es el sentido, y de este modo anunciar, preanunciar, profetizar lo que será el reino. La vida religiosa tiene esa anticipación que a todos los otros miembros de la Iglesia nos hace bien y nos estimula. Por eso las religiosas tienen que ser testigos de las bienaventuranzas, religiosas y religiosos. Testigos de las bienaventuranzas. Situación precaria, y sobre todo saben y reconocen que no tienen nada por sí mismos y que dependen en todo de Dios. Acá está la clave de la pobreza. ¿Qué es ser pobre? Depender únicamente de Dios. Poner mi seguridad en Él. Decir, Él es mi roca, Él es mi amén. Él es el sí. Sobre Él puedo edificar la casa. Que aunque haya tormentas, vientos, lluvias, la casa no se va a caer, porque está edificada sobre roca. Fíjense que así culmina el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 de San Mateo. Entonces, acá la pregunta es, ¿en qué o en quién pongo mis seguridades? Acá la vida humana es este gran desafío. Y para un cristiano es, ¿dónde está mi seguridad? Por eso las personas ambiciosas, enfermas de codicia por el dinero o enfermas por el poder, nos merecen, además del inicial rechazo y enojo, más bien mucha lástima. Pobre persona, ¿qué chasco se va a llevar cuando tenga todo lo que cree que puede tener? Porque no va a ser feliz. Su corazón va a tener una sed que no se calmará hasta que descanse en Dios, como nos enseña San Agustín en sus confesiones. Entonces, ¿dónde están mis seguridades? Y sobre todo, que en las pruebas, ahí es donde salta cuáles son mis seguridades. ¿En quién me apoyo? El pobre, fíjense también qué paradoja, es un escándalo para Dios. Porque, ¿por qué a mí me va mal en la vida si Dios es bueno, si Dios es providente? ¿Cuántas veces nos lo preguntamos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí a las personas o a las personas que quiero? Creer en Dios no es un seguro contra todo riesgo, ¿eh? Hay que aclararlo siempre. No, Dios no es un banelco, ¿eh? Pongo el PIN y me viene lo que pido, si es que tengo reservas, ¿no? Si tengo depósito. En la revelación bíblica, la pobreza adquirirá un sentido nuevo. El que no tiene, no puede ni goza, está especialmente abierto a esperar todo de Dios. No depender de nada para depender todo y solo de Dios. Precisamente por eso, este agregado de San Mateo de espíritu le da un sentido más interior y religioso. Depender de Dios. Y que, lejos de limitarnos, nos ilimita, porque nos hace entrar en la dimensión de Dios. Cuando buscamos seguridades humanas, nos parecemos a lo que deseamos. Nos parecemos a lo que deseamos. Cuando uno desea a Dios, desea su santa voluntad, nos parecemos a Él. Tenemos rostro de Jesús. El Padre nos mira con nuestro rostro recibido el día del bautismo, cuando nos configuramos con Cristo Jesús en su muerte y resurrección. Lo mismo cuando rezamos el Padre Nuestro. Es como música en los oídos del Padre, porque movidos por el Espíritu Santo le rezamos con las mismas palabras y los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso es la oración más perfecta. Pobreza de efectos, de cosas y de afectos. Por eso toda nuestra educación, y muchos de ustedes se dedican específicamente a la educación, es en la libertad cristiana.
que se resume como tantas veces decimos: más importante ser que tener. Conocimientos, bienes, capacitaciones. Nosotros tenemos que tratar de que nuestros colegios, de nuestras instituciones educativas en general, salgan corazones con el rostro impreso de Cristo Jesús. Ese tiene que ser, también por supuesto que sepa matemáticas, informática, pero tantos años en un colegio tienen que ayudar a esa conversión, a que amen a Jesús, a que quieran vivir el Espíritu de Jesús. Y una conclusión más. El espíritu profético, ser abogado de los pobres, la acción concreta en favor de los más necesitados. Recordemos las sabias palabras de San Juan Pablo II cuando nos invitaba en 1992 a la nueva evangelización de nuestro continente. La justicia demasiado largamente esperada. A veces hay que tener cuidado porque llamamos caridad a lo que es solamente justicia. Lo que a mí me sobra le falta a otro, y lo tenemos que tomar muy al pie de la letra. ¿Y qué es ser abogado de los pobres? Ser la voz de los que no tienen voz y dar lo que a mí me sobra al hermano que no lo tiene. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ya vamos a ver cómo todas las bienaventuranzas se interconectan. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Si nos vamos hoy con el corazón, con esta pregunta: ¿cuál es mi seguridad real en el día a día? ¿Y qué puedo hacer por los demás? Especialmente por los más pobres, que son la mitad de nuestro país, con buena voluntad estadística, ya fue un éxito. Felices los afligidos. Jesús, que por nosotros padeció muchas aflicciones, sin embargo nos dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Estas palabras que nos llenan de consuelo, de fuerza en momentos de pruebas difíciles. Toda la historia de la salvación, así como decíamos que es una galería de pobres, también es una historia de aflicción por la tristeza, la angustia, la injusticia, la enfermedad, el pecado y la muerte. Por poner algunos rostros: Job, José vendido por sus hermanos, la viuda de Naín, que había perdido a su hijo, el endemoniado de Gerasa. ¿Ustedes saben cuál es el texto más breve del Evangelio? Juan 11:35. Tiene 3 palabras y dice así: y Jesús lloró cuando está ante la tumba de su amigo Lázaro. 3 palabras. Y Jesús lloró. El llanto de Jesús, su aflicción, es nuestra suprema esperanza y nuestro supremo consuelo. Sus lágrimas nos bañan y nos rehabilitan cuando estamos afligidos. Lucas habla de los que lloran, indicando el gesto exterior del llanto. Mateo se refiere con su expresión más bien al dolor interior. Fíjense que el misterio inagotable de Jesús y de su mensaje, los evangelistas lo van, por la aspiración del Espíritu Santo, le van dando muchas más dimensiones que no hay que cansarse de profundizar. Es una mina llena de tesoros, la Escritura, y hay que siempre sacar de ella más tesoros para conocer el rostro amoroso de Jesús. La empatía es: me pongo en el lugar y también lo ayudo. ¿Cuáles son las diversas aflicciones? Infinitas, como los hombres, bueno, infinito es solamente Dios. Pero podríamos sintetizarlas así: las propias, las llagas del pasado. Todos tenemos heridas. Y tener un poco de cuidado, porque hoy en día precisamente hay toda una onda del pasado
que viene a ser una suerte de psicoanálisis religioso que hay que discernir muy profundamente. Nosotros tenemos ciertamente una influencia del pasado, pero sobre todo el cristiano es el que está en el presente y abierto al futuro de su eterna bienaventuranza. Pero no podemos negar que en nuestra vida hay heridas muy graves, que la gracia sana. Pero con algunas tendremos que convivir hasta el último día en que pasemos a la otra vida, a la eterna bienaventuranza. Dolores del presente, no hace falta poner ejemplos, ¿no? Los argentinos somos un permanente desafío a la providencia de Dios. Un desafío. Este es un país que es un milagro vivir. Saben que nos gozamos de cierta admiración por algunos países, porque dice, los argentinos siempre se reinventan. Bueno, esperemos que se apuren un poco, ¿no? Porque ya con 3 generaciones que no laburan, va a haber que reinventar bastante, ¿eh? Bastante. Y después nuestros dolores personales, familiares. Y también las incertidumbres del futuro. La pandemia, vamos a decir las cosas por su nombre, fue una pequeña maqueta del fin del mundo. Si el virus se hubiera difundido más, no contábamos el cuento. La providencia de Dios, y en esto hay que ver la mano poderosa de Dios, que ayuda y advierte, hizo que se pudiera controlar. Pero algunos no están para contarlo. Algunos no están. Y ni hablar de daños colaterales. Ustedes saben, por tirarles una estadística que me consta, seria. El 75% de la población tuvo trastornos de sueño por la pandemia. Los chicos que tenían que comenzar el ciclo primario, por ejemplo, están en 3º o 4º grado y no pueden hablar, no pueden leer, no pueden escribir. O sea, para decirlo sencillamente, entraron con el pie izquierdo o entraron con una fractura a la cancha. ¿Cómo seguirá este futuro? Estamos a esto de una guerra nuclear. A esto. Y no, esto no es fantasía. Tenemos gente que en la cabeza no le importa el bien común. No le importa la casa común, como le gusta decir al Papa Francisco. Su pasión por el poder y el controlar el mundo hace que si hay que tirar una bomba nuclear, se tira. Con las consecuencias que no se pueden medir. No estamos para darnos el gusto de estar tan optimistas sobre las condiciones humanas. Y después están las aflicciones ajenas que nos apropiamos por el amor, en eso que llamamos empatía, humanamente hablando, y en términos cristianos, la auténtica caridad. El dolor del otro, así como la alegría del otro, me lo apropio. El discernimiento de las aflicciones. Vamos a hablar un poquito de los razonamientos ante el sufrimiento. A veces seguimos pensando, muy humanamente, como se pensaba en el Antiguo Testamento en su primera etapa. Si soy justo y cumplo la ley de Dios, me tiene que ir bien. Pero un tal Job dice, yo cumplo la ley de Dios y me va pésimo. Por eso el libro de Job pone en crisis lo que se llama la teoría tradicional de la retribución. Si vos cumplís la ley de Yahvé, te va a ir bien. Pero Job cumple la ley de Yahvé y no le va bien. Le pasa todo lo que se puede imaginar. Premisa. No hay personas que sufren y personas que no sufren. Todos sufrimos. Ciertamente hay vidas que están signadas por mucho más dolor, humanamente hablando. Les pasa de todo. Hay personas que cada vez que te vienen a ver les pasa algo más. Digo, pobre corazón herido de esta persona. Y sigue sosteniéndose en Jesús por la fe. Entonces, acá la opción no es sufrir o no sufrir, sino sufrir con un sentido o sufrir
haciendo como que no se sufre, ocultando el sufrimiento, evadiéndose. Cuento una anécdota que para algunos padres puede ser muy significativa. Una señora amiga, en el preboliche de una de sus hijas adolescentes, estaban dándole, por supuesto, a rolete, ¿no? Y entonces, en un momento, una que estaba ahí en un costadito se acerca y dice: ¿por qué toman tanto? La chica la mira a los ojos, con casi los ojos llorando, y dice: ¿y quién se banca esta angustia si no es chupando? 15 años, 16 años. Entonces, todos sufrimos, todos tenemos angustias, todos tenemos preocupaciones. El punto es el don inmenso de la fe, que nos da un sentido que a veces no es sentido sensiblemente, no es que me dejó de doler mi enfermedad física o espiritual o psicológica, pero tengo una fuerza, tengo un sendero, tengo a Jesús, tengo ese rostro que me mira. El sabio cardenal Henri de Lubac decía: cuando se sufre de veras, se sufre mal. Si a uno le duele el dedo gordo, bueno, es muy incómodo, y según la ley de Murphy, siempre me voy a golpear el dedo gordo con la pata de la mesa, siempre. Pero cuando se sufre de veras, se sufre en oscuridad, con preocupaciones, con enojo. ¿Por qué? Porque es un dolor que me abarca, que me sobrepasa. Entonces, fíjense qué inteligente. Cuando se sufre de veras, se sufre mal. No se sufre prolijamente. Bueno, esta es una cruz. Primera conclusión que saco: tengo que creer más en Dios. Segunda, en su providencia. Creo en la comunión de los santos, en que tal enfermo del hospital está ofreciendo sus dolores por mí. No, estoy furioso y estoy hasta enojado con Dios. Y no quiero que me hablen de Dios ni que me tiren. Ya tengo un pilón así de estampitas porque tengo a mi hijo con una enfermedad gravísima. Las quiero tirar todas por la ventana. Es la reacción humana. Pero uno, cuando está sereno, cuando tiene momentos de consolación espiritual, diría San Ignacio, tiene que afianzarse bien en estos principios. ¿Por qué? Porque humanamente el dolor revela con B larga, nos enoja. Pero el dolor con fe revela con B corta. Nos revela que somos limitados, que somos criaturas, que Dios es nuestro Padre, y como diría San Pablo en Carta a los Romanos 8, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. No hay ninguno del cual Dios se olvida. Ustedes valen mucho más que 2 pajaritos. Tenemos contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Todo. Y eso es lo que nos revela la fe, con B corta. Ese dolor es una escuela de purificación, escuela de oración, de prudencia y ciencia del espíritu para reconocer los auténticos valores de la vida. Cuando fui capellán del hospital de niños, no se lo decía a la gente, pero cuántas veces pensé interiormente: a vos qué bien te vino la enfermedad de un hijo, porque vivías en Marte y aterrizaste en que le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos, le puede pasar a tu hijo. Los que siembran entre lágrimas cantando cosecharán, nos dice el Salmo. La cosecha va a ser muy abundante. Y una última palabra: el Espíritu Santo Paráclito. Paráclitos en griego, significa el que es invocado para estar al lado, el abogado, el que consuela. Y fíjense qué lindas estas palabras de segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Consuelo de Dios es uno de los nombres del Espíritu Santo. Nos convertimos en una cañería de consuelo. La recibo y la comparto. Riego. Por eso, qué paradoja que personas que tienen muchos problemas, muy afligidas, confortan a los que están quizá con aflicciones que humanamente son menores. Uno a veces siente vergüenza que alguien venga y te diga: ay, padre, tal cosa que está pasando mal. Y uno sabe la historia de esa persona. Bueno, esa es la grandeza,
la magnanimidad que da vivir el Evangelio de las bienaventuranzas. Que siempre desde tu dolor podés consolar el dolor ajeno. Bienaventurados los mansos y pacientes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mira que tu rey viene hacia ti, manso y montado sobre un asno. La profecía de Zacarías que se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén. Manso, paciente. Mansos son los que no utilizan la violencia, sino que respetan al prójimo tal como es. Importante en nuestro tiempo porque constatamos en todo el mundo, pero en particular en nuestra patria, un aumento de la violencia y la injusticia y que engendra correspondientemente en nosotros más ira. Hay una violencia, hay una agresividad que nace fundamentalmente de la injusticia, porque la injusticia fastidia, enoja. Por eso es muy importante lo que se llama el discernimiento de los lugares de la ira en mi vida. Por ejemplo, madre de familia con chicos. Desde las 4 o 5 de la tarde, que volvieron los chicos del colegio, hasta las 9 de la noche, danger, peligro, zona muy tremenda. ¿Por qué? Y es porque capaz que trabajo afuera o estuve trabajando todo el día en casa y vienen los perversos polimorfos que son divinos y uno recuerda esas palabras cuando eran bebés. Eso es para comérselo. Y en ese momento recuerda, ¿por qué no lo comí? Capítulo aparte, preadolescencia, que ahora comienza a los 8 años más o menos. Y adolescencia, que se extiende hasta los 40. Cuarentones que siguen viviendo con los padres y viven como un adolescente. Entonces los lugares de mi ira, determinados temas con mi cónyuge, y mi suegra nunca me quiso, porque no era para mi hijo. No era para mi hijo. Entonces, no hablemos. Ya saben, hagamos un pacto matrimonial, ayudados por la gracia del sacramento, determinados temas que ya son incambiables, porque mi nuerita ya tiene unas cuantas décadas, mi suegrita tiene unas cuantas décadas. Bueno, quien se puede reposicionar para fumársela lo mejor posible, soy yo con la gracia de Dios. Puede haber enojo, iracundia, en el deseo, a veces deseos que tenemos de venganza, en la palabra y en el silencio. Los matrimonios que están aquí me van a dar la razón. Hay silencios que duelen más que un insulto. El silencio rencoroso, no te hablo por 2 días, es un puñal clavado. Por eso los matrimonios nunca irse a dormir sin un beso, que es poner el pie en la puerta para que no se cierre del todo. Y mañana o pasado, cuando se nos pase el enojo a uno o a los dos, hablaremos del tema. Continuará. Continuará la historia. Y por supuesto en los actos. Está bien que las noticias nos las preprograman a nosotros, o sea, nosotros consumimos las noticias que se les ocurre a determinadas personas que nosotros conozcamos como noticias. Hay muchas noticias más buenas y también hay muchas más malas. Pero todo es violencia, agresividad. Aristóteles distingue 3 tipos de iracundos o personas que se enojan. Los violentos, que se irritan rápidamente y por el más leve motivo. Mecha corta, enseguida explota la bomba. Los rencorosos, que conservan mucho tiempo el recuerdo de las injurias recibidas. Y los peores de todos, los obstinados, que no descansan hasta que logran vengarse. La ira en sí misma no es ni buena ni mala. Es un sentimiento, es una pasión. Si alguien viene y me da un golpe, ¿qué sentimiento voy a tener espontáneamente? Ay, por favor, un segundo golpe. Muchas gracias. No, espontáneamente me duele,
Lo siento, me enojo y trato de defenderme. Llamamos ira a la resistencia apasionada contra el mal que nos amenaza o ya nos ha sobrevenido. En sí mismo el movimiento de la ira no es ni bueno ni malo, hasta que el hombre le preste su libre consentimiento. El sentimiento no es problema, el tema es el consentimiento. Alguien me insulta y yo consiento responderle el insulto, o vamos a cosas un poco más concretas, una buena piña en el rostro. Entonces, esto para nuestro discernimiento. Tener un enojo porque alguien me ha fallado, alguien me ha insultado, no es pecado. Pasa que vivimos en una sociedad que ha hiperinflado los sentimientos, que a veces confundimos los sentimientos con los actos humanos. Acuérdense que para que haya un pecado tiene que haber un acto humano, que tiene que tener advertencia, me doy cuenta de lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que pienso hacer, y consentimiento, lo quiero. Si no hay advertencia y consentimiento, no hay pecado. Entonces yo puedo sentir algo, incluso puedo estar muy tentado con un sentimiento de venganza, y acuérdense que la duración de una tentación no tiene nada que ver con su pecaminosidad. Yo puedo estar tentado de vengarme, lo rechazo. No lo leí en los libros, sino que me lo enseñó la vida mía y después tener que dar tantos consejos cuando la gente dice, ¿cómo me doy cuenta que no lo consentí? Bueno, ponele 2 sellos. El primer sello es una oración inteligente. ¿Qué se llama una oración inteligente? Una ejaculatoria. Una buena bomba. Ave María Purísima, Jesús en vos confío. Cuidado con hacer larga oración cuando uno está enojado, porque la oración se nos convierte en un precioso marquito para seguir dándome máquina con el enojo que tengo. Jesús, te pido por este compañero de trabajo que es un cretino, siempre pone en evidencia mis errores, él está siempre hablando de mí, te pido que lo perdones, pero claro, no es la primera vez que lo hace. Bla, bla, bla. Entonces la oración termina siendo el marquito. Entonces, una buena granada. Jesús en vos confío, Jesús manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. Y después, hacer un gesto físico, cambiar de lugar. Estoy sentado, me paro, estoy en el living, me voy a la cocina. Entonces tengo un doble sello, oración y acto exterior, que confirma que no consentí. Importante esto. La ira está considerada como pecado capital. Capital significa cabeza de pecados. Por la ira se llega a barbaridades. Gente que le cruzó el auto y termina matándolo. No hay proporción, no hay nada. Bueno, es lo que hay. Y brotan de ello muchos pecados como la venganza, el insulto, la blasfemia, la pelea, hasta el homicidio. La tarea moral del hombre respecto de la ira no es extirpar esta pasión, porque existe siempre, sino ordenarla, ¿cómo? Moderándola. ¿Y cuál es la virtud que modera la agresividad o el apetito irascible? La virtud de la fortaleza. O sea, toda esa fuerza que tengo la uso para sentarme y seguir estudiando. Toda esa fuerza que tengo la uso para callarme y no decirle lo que quiero decir a mi hijo. Toda esa fuerza que tengo, la uso, aunque no tengo nada de ganas, a ir a atender a una persona que sufre. Toda esa fuerza que tengo, la uso para ir a misa aunque tengo una fiaca infinita, o para rezar aunque estoy reaburrido y mientras rezo no siento nada. Esa es la virtud de la fortaleza, que es para cometer el bien y resistir el mal, como dice San Agustín. Para hacer cosas buenas y resistir las cosas malas. Y esta parte es la más difícil de todas. Resistir el mal. Jesús nos pide que dejemos que el Espíritu Santo nos regale este fruto de Él, como nos enseña la carta a los Gálatas, que es la paciencia, la mansedumbre, y forma parte del don de piedad. Y acá, atención, equilibrio católico, como nos enseña Jesús en el Evangelio. Manso como paloma y prudente como serpiente. Ser manso y paciente no significa ser estúpido. Si yo veo un señor que me está apuntando con un arma, si esto fuera un arma, yo intentaría más bien correrme. Si la cámara fuera un arma, me corro. Los cristianos tenemos vocación a la santidad.
no a la estupidez. ¿Queda claro? Entonces, Jesús con esta imagen oriental de la astucia, de la serpiente, igual acuérdense que, como decía el Evangelio de hace 2 días, el de ayer, el del administrador injusto, los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. La astucia siempre se refiere al mal. En cambio, el modo virtuoso de eso se llama sagacidad, que forma parte de la virtud de la prudencia. Sagaz es aquel que es rápido, que se da cuenta. Lo que Jesús está alabando es que el administrador estaba en el horno, pues lo iba a rajar su señor porque había hecho unas cuantas macanas, era corrupto. Cavar no tengo fuerzas, pedir me da vergüenza. Ya sé, le voy a hacer un descuentito a todos los deudores de mi señor. Entonces no está alabando la deshonestidad preexistente y la deshonestidad, sino que se dio cuenta que estaba al horno. Bueno, nosotros tenemos que tener siempre esa rapidez. Y en la realidad tenemos que tomar decisiones permanentemente rápidas. Entonces es importante, cuando uno puede tomar decisiones bien pensadas, bien aconsejadas, rezadas, enhorabuena. Pero en la realidad de la vida, con los chicos, esas máquinas de preguntar, que nos desafían permanentemente, hay que contestar rápido. No te puedo decir, espera, déjamelo rezar una semana este contexto. No, ya ella se puso la mini por acá para ir a ver a Coldplay. Entonces, vamos a ver cómo negociamos que vayas, pero hasta tal hora te va a buscar tal persona. La oración de la mansedumbre que tanto le gustaba al santo cardenal Newman. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Y cuál va a ser la recompensa? La tierra, pero la tierra prometida. El manso es el que se amigó con el tiempo, con la historia, y va a llegar a la tierra prometida. Fueron los 40 años de prueba en el desierto que representan todos nuestros años aquí. La mansedumbre, la paciencia. Perdón, que me pasé un poco. La última, para esta primera meditación. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús es un hambriento, él mismo lo dice. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió y llevar a cabo su obra. El alimento de Jesús es el amor del Padre, la voluntad del Padre que es que nos salve Él, entregando su vida por nosotros. Los que tienen hambre y sed de justicia, desean intensamente obrar según la voluntad de Dios en la espera de su reino. La justicia tiene diversos significados. Está el sentido humano, que entre iguales es dar lo debido al otro. Por eso, si no lo vieron, les recomiendo un videíto de 11 minutos que está en YouTube, que se llama La Mujer Invisible, de una predicadora americana llamada Nicole Johnson. Cuando lo pongan en el buscador, pongan La Mujer Invisible Nicole Johnson. Nicole Johnson. Pues me acuerdo que en vida de mi madre, una vez se lo mando directamente, le digo, mamá, poné La Mujer Invisible en YouTube, que vas a ver qué lindo este videíto. Me llama a los 15 minutos y me dice, hijo, ¿vos estás seguro de lo que me mandás? Me salen todas cosas pornográficas. Así que pongan Nicole Johnson, La Mujer Invisible. De lo que significa que una protestante hable, les lo anticipo, de construir catedrales. Ella toma la imagen de construir catedrales. Véanlo. Lo pueden ver en el teléfono ahora en el recreo. La Mujer Invisible, de Nicole Johnson. ¿Cuál es el drama de la historia de la salvación? La experiencia y la conciencia de que no me puedo hacer justo por mí mismo. No tengo las fuerzas espirituales. Y acá vendrá lo que comprendió San Pablo con toda la inspiración del Espíritu Santo. Nos salvamos por la fe y la gracia y no por las obras. Las obras son la consecuencia. No hay que oponer fe y obras. Hay que poner las cosas en su lugar. Primero es la gracia y la fe en esa gracia de Dios, y luego las obras. La locomotora es la gracia de Dios y vivir en esa fe. Los vagones es el cumplimiento de las obras, de los mandamientos. Pero hay que poner las cosas en su lugar.
no hay que oponer. No se opone la carta de Santiago y San Pablo. Es donde pones la fe, en el principio y en el final. Pero están expresando lo mismo. Usted piensa que Santiago va a decir, no, con la fe hace lo que quieras, que con las obras vos vas a poder. No, presupone tener la gracia. Lo mismo de San Pablo va a decir, no, con que creas. No hubiera escrito 1 Corintios 13, el amor es paciente, servicial, no tiene en cuenta el recibido. Y todos los escritos de él que se llaman parenéticos, es decir, exhortativos. Siempre San Pablo utiliza, y todas las epístolas del Nuevo Testamento utilizan siempre este método, que es el que aplicamos aquí en la presentación de las bienaventuranzas. Contemplar a Jesús y sacar las consecuencias morales. Ese himno tan precioso, el himno de Filipenses que rezamos los sábados en las vísperas de la liturgia de las horas, ¿qué introduce? Que mostrando cómo el Hijo de Dios se abajó, se anonadó, tomando una condición semejante a nosotros, y por eso el Padre lo exaltó, porque tuvo muerte y muerte de cruz, y después nos va a decir, revístanse de los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esa es la introducción para este cántico, para este himno. Conclusiones, pero siempre primero mirando el rostro de Jesús. Únicamente la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, de purificarnos y comunicarnos, como dice San Pablo a los Romanos, la justicia, la santidad de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. ¿Cómo tenemos que agradecer ser bautizados? Ahora que lamentablemente se ha perdido la transmisión de la fe, ¿cuántos abuelos vienen muy tristes a decirme, Padre, ¿puede creer que mis hijos no bautizan a sus hijos? Que ellos hagan lo que quieran, si no quieren no se casen por iglesia, que hagan lo que quieran, pero no darle la vida de Dios a sus hijos. Son nuestros chicos, le dimos todos los sacramentos, tratamos de darle testimonio de la vida de la fe y que elijan cuando sean grandes. La neutralidad no facilita la libertad, facilita la indiferencia. Conozco, creo que me puedo contar con los dedos de una mano, 2 manos, algunos que ya siendo adultos les cuestionaron a los padres por qué no lo habían bautizado y se quisieron bautizar. Pero no es lo habitual que uno tenga 14, 15 y diga, papá y mamá me dieron libertad para que yo eligiera la religión que quiero. Bueno, elijo ser católico, apostólico, romano. Mamá, ¿me llevas a catequesis? No, no es muy habitual. No es habitual. Un padre, una madre, a su hijo le da lo mejor que tiene. A ninguno de nosotros nos preguntaron primero si queríamos venir a este mundo. Segundo, si queríamos ser argentinos. No, pues todavía haber nacido en Suiza, más o menos garpaba. Pero nacer en Argentina, el país que desafía la providencia, ya es otro precio. No nos preguntaron si queríamos aprender a comer civilizadamente y no comer como un animalito. No nos preguntaron si queríamos ir al jardín de infantes y después ir al colegio. No nos preguntaron si teníamos que colaborar en las cosas de la casa. Era lo que había que hacer. A los 7 años a mí me dieron el diploma. Te haces la cama y te gustan los zapatos. Diplomita de la familia de Gregorio. Acá tenés. A los 7 años vos tenés que hacer la cama y tenés que usarte los zapatos. El resto se encarga mamá y papá. La justificación, es decir, esa pureza, es la obra más excelente del amor de Dios y establece la cooperación de la libertad humana que implica la santificación de todo nuestro ser. Por eso queremos ser justos, no parecer justos. Y fundamentalmente, esta justicia, esta santidad, la expresan, pero como ya dijimos, son perfeccionadas las virtudes teologales por las bienaventuranzas, en creer que solo Dios puede liberarme del pecado y santificarme con mi libre cooperación. Segundo, esperar poniendo medios adecuados, vida sacramental, vida de oración, con paciencia en la cruz cotidiana. Las penitencias que hay que bancarse, como por ejemplo tomarse el bondi, tomar el subte, que te pisen el pie, viajar como ganado, que te traten, que maltraten, mejor dicho, se ha perdido esa misma actitud de respeto. Y también mortificaciones que yo ofrezco libremente.
y amar en la comunión de la iglesia y en la propia vocación con el amor mismo de Jesús derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y también ese amor me va a permitir amarme a mí bien. Está bien amarse a uno mismo, pero el mandamiento propiamente cristiano no es el amor a uno mismo, sino ámense unos a otros como yo los he amado. La escalerita comienza así: amar al prójimo como a sí mismo. Forma negativa, Tobías 4. No le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a vos. Forma positiva, Mateo 7, Jesús. Hacerle a los demás lo que te gusta que te hagan a vos. Y plenitud, el mandamiento nuevo del amor, que es un don, no es un mandato. Ámense unos a otros como yo los he amado. Amar como Jesús, eso es imposible. No, porque el Espíritu Santo, como dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. La misión que Él tiene es precisamente que amemos como Jesús. El Espíritu Santo tiene una especialidad, que es hacer corazones semejantes al de Jesús. Si ahora tienen un momentito de silencio, de oración, sería bueno hacerse estas 4 preguntitas o todas las que les inspire el Espíritu Santo. Primero, realmente, sacándome la careta, ¿cuáles son mis seguridades reales que se ponen de manifiesto en momentos difíciles? Mis seguridades, ¿dónde toco yo? Porque yo lo digo humanamente. No es lo mismo tener plata en el bolsillo que no tenerla. Y sobre todo cuando tenés responsabilidades. Cuando tenés una familia. No es lo mismo. ¿Y cuando no tengo? ¿Cuando me falta la salud? Entonces, ¿cuáles son mis seguridades reales? Segundo, ¿cómo vivimos nuestras reflexiones? Nuestras aflicciones, ¿nos revelan solamente con B larga o también nos revelan con B corta? Ya en los años de vida que tengo, aprendí que el arte de vivir es la paciencia, que es amigarse con el tiempo, es aceptar nuestro carácter histórico y que tenemos que caminar, pero con un sentido. Sabemos de dónde venimos, por dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Como dice San Pablo, Dios es origen, camino y término de todo. Y volver al inicio de nuestra vocación bautismal, que es la santidad. Volver a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me mueve a mí en la vida? Y hay que contestarnos sin dubitación: quiero ser santo, quiero tener un rostro semejante al de Cristo Jesús.